Señor presidente, la pregunta de esta mañana, el objetivo era centrarnos en ese instante, en la parte positiva de este acuerdo, en la capacidad de consenso, de diálogo, como decía, del valor de la política, de quienes han estado peleando esto desde el minuto uno, de quienes han estado también sufriendo las consecuencias, recordando siempre que quienes más han sufrido las consecuencias son los propios menores, pero también de manera transversal, de manera paralela al conjunto de la sociedad canaria, intentando dar una respuesta digna y también sufriendo cuando no somos capaces de darla, que ha sido en muchas ocasiones la realidad. Tocaba en ese primer momento reconocer todo el recorrido hasta llegar al día de hoy. Pero le preguntaba por la hoja de ruta, porque ahora somos conscientes de que lo que hemos logrado era para algunos imposible, y fue posible. Pero ahora viene quizás la parte más compleja, y es convertirla en realidad, porque sabemos que el camino va a estar llena de curvas, de valles, de vallas, de palitos en las ruedas, en algunos casos troncos, de secuoyas, para intentar que avancen en el camino. El primer paso tocará convalidarlo dentro de nada, en apenas un mes, en el Congreso de los Diputados. Esperemos que todas las fuerzas políticas que han dado su ok a ese decreto ley, pues finalmente terminen con validar. En segunda instancia le tocará al Gobierno de Canarias y luego lo tendrá que refrendar la conferencia sectorial, la declaración de la situación de contingencia migratoria extraordinaria, que en nuestro caso es en el segundo 1, porque eso sucedió ya hace muchísimos meses. En el tercer caso, ver cómo afrontamos a aquellos que ya han anunciado les ha faltado tiempo los recursos al Constitucional y cómo tendremos que ir viendo también y cómo se afronta por parte de nuestra comunidad, de Ceuta, de Melilla y, por supuesto, por parte del Estado, los boicots que ya se han anunciado. Unos serán de manera civilina y otras de manera estruendosa, cada uno en su estilo, como han ido demostrando a lo largo del proceso, pero lo va a haber boicot. Por tanto, la aplicación, la efectividad, la parte positiva de este acuerdo, de esta modificación del artículo 35, todavía está lejos. Pero es verdad que yo prefiero encontrarme ante este nuevo reto que al que teníamos con anterioridad. Y luego es verdad que el Pacto Canario de las Migraciones ha sido esencial para lograr este objetivo. Porque, como decíamos cuando se firmaba, quizás el valor más importante era la expresión de unidad que como pueblo, que como fuerzas políticas, a excepción de los de siempre, de la extrema derecha de Vox, fuimos capaces de demostrarle al conjunto de la ciudadanía canaria, pero era también una expresión de unidad hacia el exterior, hacia quienes nos están viendo, hacia quienes tienen competencia. Hablo del Estado, hablo de los grupos parlamentarios, hablo del resto de comunidades autónomas y hablo de Europa también. Por tanto, era una expresión de unidad muy potente, que había que valorarla. Pero era esencial introducir, y ahí jugamos nosotros un papel esencial, de manera explícita, el que creo que es el aspecto más determinante, el más importante de aquel Pacto Canario de las Migraciones, por la realidad canaria en el momento que nos ha tocado vivir, y la modificación normativa que permitiera la derivación de los menores extranjeros que llegaban a nuestra tierra de manera obligatoria, porque, como dijimos siempre, la solidaridad fue un cuento, fue mentira por parte de quienes se llenaban la boca, planteaban discursos en las conferencias sectoriales y desde que se subían al taxi o al coche oficial a la salida de la misma, 5 minutos más tarde se olvidaban de ese y dejaban sola a los menores y dejaban sola también a Canarias. Por tanto, era necesario lograr ese objetivo y se ha logrado. Pero el Pacto Canario de las Migraciones es cierto, todavía queda recorrido. Son muchísimas más cuestiones las que estaban ahí. Algunas nosotros no las compartíamos plenamente. Van en una dirección, no voy a decir contraria, pero no en el objetivo que nosotros queremos para una política migratoria con los derechos humanos en el centro de las mismas. Pero éramos capaces de entender que para poder firmar un pacto donde nos viéramos representados la inmensa mayoría, menos los negacionistas de los derechos humanos, pues evidentemente había que ceder a algunas de las pretensiones. Ahí quedan aspectos esenciales. Seguir exigiendo, porque lo dice nuestro Estatuto de Autonomía, la presencia de Canarias en todas las reuniones donde el Estado aborde con cualquier otro país los aspectos relacionados, en este caso concreto, con las migraciones. Por supuesto, exigir el establecimiento de las rutas legales y seguras, que es otro elemento absolutamente nuclear, que es lo que de verdad salva vidas al final. Por supuesto, restaurar la posibilidad de que las personas puedan solicitar en las embajadas y en los consulados las peticiones en origen, las peticiones de asilo y también, por supuesto, esencial, está recogido en ese Pacto Canario de las Migraciones, trabajar contra los discursos de odio,
que cada vez avanzan más porque algunos se encargan de fomentarlos y algunos están sentados en esta Cámara. Desgraciadamente, esa es una realidad a la que nos tenemos que afrontar y está en nuestro Pacto Canario. Hemos logrado quizás el aspecto más importante en este momento histórico, pero quedan otras muchísimas tareas absolutamente esenciales. Y ahí tienen que jugar un papel clave muchísima gente. Por supuesto, la Unión Europea. Nosotros no compartimos el Pacto de Asilo e Inmigraciones en los términos en los que está, por todas las razones que ya hemos explicado. España, sin duda alguna, pero también Canarias. ¿Que está jugando un rol? Sí, pero también está fallando en algunos aspectos, señor Clavijo. Mire, a mí me parece, y de verdad le felicito esas visitas que está haciendo a terceros países, intentando impulsar políticas de cooperación, pero para las políticas de cooperación es esencial que haya recursos para la cooperación. Y este Gobierno, en los dos presupuestos, el del año 2024 y para el año 2025, ha incumplido con el Pacto Canario en materia migratoria, en materia de desarrollo que se había aprobado en esta Cámara. Es más, ha consignado menos de la cantidad que estaba planteada para los años 23, el año 24, y para el año 25. Menos de la mitad de las partidas. Y no me vale decir las cantidades ingentes que estamos dedicando a quienes aquí llegan. Evidentemente, eso hay que reclamárselo también al Estado. Pero una cosa es la acogida y otra son las políticas de cooperación en destino. Y al menos presupuestariamente nosotros tenemos que tenerlas recogidas en nuestro presupuesto, además porque se aprobó por unanimidad en esta Cámara. Quiero, en este momento, reconocer el papel del Gobierno de España. Yo no estoy de acuerdo con lo que ha planteado el señor Acosta. Claro que ha habido un fracaso de muchísima gente y de muchísimas instituciones. Una parte de ese fracaso también es del Gobierno de España. Pero no le he escuchado ni una sola mención al señor Acosta, igual que le pasó a usted al principio. Luego ha ido moderando esa posición frente a la actitud del Partido Popular. Y digo esto porque yo creo que es justo, porque si no nos equivocaremos a la hora de afrontar situaciones similares, porque las vamos a tener en otros ámbitos, si responsabilizamos de la misma manera a quienes hacen algo, aunque no sea del todo suficiente, a quienes hacen justamente lo contrario. Es más, su principal objetivo en todo este proceso ha sido colocar esos troncos de secuoyas en las ruedas para intentar buscar consenso. Ese Gobierno de España con el que usted se sentó a negociar, es verdad que la impronta, es verdad que la proactividad inicial fue del Gobierno de Canarias y nosotros lo reconocíamos, el papel de liderazgo que en aquella primera etapa el Gobierno de Canarias tuvo, pero tuvo un interlocutor con el Gobierno de España y fueron capaces de acordar la modificación de la Ley de Extranjería y la llevaron al Congreso y al final el Partido Socialista, el Grupo Socialista, votó que sí. Cuando esto se vino abajo, verdad que con la proactividad nuevamente del Gobierno de Canarias para un decreto de manera puntual, volvió a encontrar en el Gobierno de España un interlocutor que fue capaz al final de lograr esto. Es más, de lograr algo más, porque lo que se estaba trabajando con Junts inicialmente era la modificación del decreto puntual de la derivación de los 4.000 menores y nos despertamos al final con la noticia de la modificación del artículo 35, porque el Gobierno de España siguió teniéndolo en su agenda, ese que dice que no hacía absolutamente nada, que no han hecho nada en todo este proceso, ese que ha derivado a más de 100.000 adultos durante los últimos 4 años. Es verdad que el que ha fallado a la hora de trasladar los recursos económicos en tiempo y forma, pero a cada cosa hay que ponerle el nombre y señalarle cuando toca, pero también toca señalar a quienes votaron que no, precisamente, ese 23 de julio. Toca señalar a quienes se levantaban de la mesa, toca señalar a quienes imponían condiciones una detrás de otra y cuando se superaban añadían una nueva. Toca señalar a quienes decían que la clave era la conferencia sectorial y que cuando se producía, la clave era la conferencia de presidentes y cuando se producía, pues al final siempre había una excusa, que cuando se planteó incluso el decreto, no la modificación del artículo 35, sino el decreto puntual de derivación de 4.000 menores, le faltó tiempo para decir que lo iban a votar en contra y cuando ya se ha anunciado la modificación finalmente del artículo 35 de la Ley de Extranjería, ya han anunciado también el no a esa modificación y además posibles recursos de inconstitucionalidad por parte de sus comunidades autónomas. No es lo mismo, señor presidente. No es lo mismo, señor Acosta. No es lo mismo, porque creo que es de justicia reconocer el papel jugado en cada uno. Nosotros lo hemos reconocido del Gobierno de Canarias, aunque hubo momentos en los que se alejó del Pacto Canario, de la unidad que habíamos expresado en el pacto. Yo solo planteé, vuelva a convocar el pacto hace unos meses. Es verdad que usted recogió el guante que le lanzábamos y volvimos a esa expresión de unidad. Queda camino por delante, pero sí le digo que afortunadamente, frente a los mensajes que hoy hemos escuchado aquí por parte de algunos nuevamente criminalizando a esos menores, un dato positivo,
El 89% de los menores extranjeros en España, una vez que cumplen la mayoría de edad, están trabajando, estudiando o haciendo las dos cosas a la vez, aportando a este país, aportando a Canarias un futuro mejor para ellos y para nosotros.